voy a permitir presentar a la persona expositora del tema en bioderecho. Él es el señor Juan Ramón Salcedo Hernández, es el fundador del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, CEBES por sus siglas, e investigador principal del proyecto europeo ProHuman BioLife. Es además vocal del Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial en Comunidad Autónoma de la región de Murcia. A continuación, le damos la más cordial bienvenida al señor José Ramón Salcedo. En primer lugar, agradecer la invitación que se nos ha cursado para participar en este foro. Tanto mi compañera María Belén, Andreu, como yo, pues estamos encantados de poder estar esta mañana con todos ustedes, pues compartiendo lo que nosotros trabajamos y, bueno, pues nuestro saber en la medida de lo posible. Yo suelo extenderme mucho a veces hablando, entonces voy a tratar de ser mucho más breve, lo cual siempre me resulta muy difícil, pero voy a intentar serlo para plantear lo que nos mueve a los que trabajamos el bioderecho. Es decir, es un poco centrar la cuestión. ¿Qué es eso del bioderecho? ¿Cuál es nuestra forma de trabajar? ¿Y por qué creemos que es importante? ¿Y por qué estamos convencidos que es una apuesta de futuro, ¿no? Bien, pues sin más dilación, para ir a lo que tenemos que ir, yo quiero hacer un primer planteamiento general. Hay un momento en que surge un pensamiento de carácter bioético y nace como una necesidad para proteger la dignidad de la persona. Y se protege esa dignidad o se trata de proteger en base a unos principios morales. ¿Cuál ha sido el origen de esa necesidad? Pues el origen de esa necesidad ha sido el desarrollo biotecnológico, la creciente capacidad de intervenir que tenemos a día de hoy en el entorno ambiental, en la estructura constitutiva del ser humano. Y ante todo eso nos ha surgido una pregunta constante. ¿Es lícito llevar a cabo todo aquello que nos permite la ciencia? Parece de alguna manera imprescindible generar una nueva ética aplicada, una ética de la vida biológica, debido a esa capacidad que tenemos de intervenir, ¿no? Pero a la vez también se ha producido una nueva o la eclosión de una nueva dimensión de lo que son los derechos humanos. Estamos con los derechos de cuarta generación, que están centrados en en un eje tan básico como es la dignidad del ser humano. Y aquí aparece el derecho como fórmula de protección del ser humano. Nos encontramos entonces en una época donde se combina preocupación ética y preocupación jurídica. ¿Ante qué? Ante esos nuevos avances vertiginosos de la ciencia que nos provocan tantos interrogantes. Bueno, aquí estaba la bioética. Yo voy a decir alguna cosa que a alguien le va a costar un poco entender. Para mí la bioética, pues de alguna manera ha muerto o no existe. Es un poco, sé que es un poco duro lo que digo, ¿no? Pero ahora lo explicaré, ¿no? No existe la bioética. Existen las bioéticas y el plural es determinante y ahora explicaré por qué. Bueno, pues en un momento la bioética se enfrenta a la existencia de muchos códigos morales. Detrás de cada bioética hay diferentes códigos morales y cada uno de ellos se sustenta en un diferente planteamiento bioético, con lo cual es muy fácil que se lleguen a soluciones completamente dispares en función del código moral que tenga detrás. Esto es un problema. Pero el derecho también ha tenido problemas y sigue teniéndolos, y es en la evolución conceptual de los derechos humanos. ¿Cómo articulamos esos derechos de cuarta generación? De alguna manera estamos dando un salto de lo que es la cultura, nuestro entorno cultural, que es con lo que nos hemos regido siempre y hemos resuelto los problemas éticos, jurídicos, sociales. Vamos a dar el salto a la transcultura, porque ahora todo se universaliza. Ahora tenemos que intercambiar las culturas para llegar a soluciones que sean globalmente válidas para todas las personas en un entorno, ya digo, de carácter universal, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos articular entonces la protección jurídica universal de la persona? Necesitamos planteamientos éticos. A día de hoy necesitamos planteamientos éticos porque las grandes cuestiones que se nos están planteando, lo que nos plantean son eso, temas de carácter ético. Pero, ¿qué ética nos puede servir? Y además necesitamos construcciones jurídicas. Pero ¿nos sirve el modelo actual que inspira la formulación de lo que son nuestros derechos humanos? Y aún más. ¿Es que podemos prescindir de la ciencia y construir en abstracto normas jurídicas de contenido bioético? El siglo XXI lo que sí está muy claro es que ha
nacido bajo los designios de algo tan fundamental como es la revolución biotecnológica. Entonces, ¿acaso nos sirven los esquemas ético-jurídicos que veníamos utilizando hasta este momento? Bien, todos estos interrogantes que estoy lanzando, de alguna manera no nos están desvelando la matriz de lo que es el bioderecho o de a donde yo quiero llegar cuando hablo de bioderecho. En el bioderecho el punto de partida son los derechos humanos, pero los derechos humanos han pasado por diferentes etapas históricas, todos lo sabemos. Primera generación, que es la Revolución Francesa con los derechos civiles y políticos, la segunda generación con los derechos económicos, sociales, tercera generación con el derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, y ahora saltamos a los derechos de cuarta generación, lo cual no significa que hayamos conseguido ya cumplir con los de primera, segunda y tercera, no, pero es que esto va a más y no somos capaces de dar abasto, ¿no? ¿Y por qué surgen esos derechos de cuarta generación, esos derechos humanos de cuarta generación? Pues derivados de ese proceso tecnológico y biotecnológico. ¿Qué pasa? Que el progreso nos ha traído ciertas amenazas que tenemos que proteger con nuevos derechos. Fundamental. Necesidad ahora de proteger la dignidad humana. Necesidad de autodeterminación en un entorno de justicia. Necesidad de proteger la intimidad y la privacidad. Necesidad de humanizar la sociedad digital y el ciberespacio. Necesidad de mirar a las generaciones futuras. Todo esto es nuevo, ¿eh? Y son grandes retos que necesitan, a los cuales dar respuesta no es nada sencillo, ¿no? Por eso los derechos humanos ahora se tienen que reformular en derecho a vivir en dignidad, derecho a esa privacidad, a la autonomía personal, a dejar un legado cara al futuro. Nuestro entorno cultural, pues es que vivimos con diferentes culturas. Y la realidad es que todas las culturas están yuxtapuestas. No terminamos de mezclarnos, sino que cada cual defiende su pequeña parcela cultural. Con lo cual, lo que ha venido sucediendo hasta ahora, que ante estos problemas de carácter ético-jurídico, pues cada cultura ha dado la solución conforme a sus propios códigos que tenía. El reto es dar el salto. ¿Por qué? Pues porque la complejidad de los supuestos que se nos están planteando ahora trascienden la respuesta que podemos dar culturalmente. Tenemos que ir más allá. Buscamos ese carácter global y universal. Por eso tenemos que buscar nuevas fórmulas desde los derechos humanos que además sean reconocidas por todas las culturas, para intentar que ante un mismo supuesto que nos preocupa con carácter general a la humanidad, seamos capaces de dar una respuesta uniforme o al menos genérica, con unas mismas líneas, en los diferentes entornos culturales en los que nos movamos. ¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Pues que ha habido un vertiginoso avance de la ciencia a nivel genético, tecnológico, de intervención en la salud y en la vida humana, a nivel de la transformación de la vida animal y vegetal, a nivel de intervención en los ecosistemas. Bueno, ¿cómo resolver esos interrogantes y que nos plantea el mundo moderno y que son productos de esos avances de la ciencia? La cultura ahora mismo nos lo hace difícil, porque las culturas detrás de ellas siempre hay, y es muy común, diferentes éticas de máximos, es decir, aquellas que buscan la felicidad, pero que no son compartidas por todos, porque son éticas que se pueden ofrecer y la gente, en función de sus preferencias éticas y morales, las escoge o no. Y detrás de las culturas siempre ha habido muchas éticas de máximos. Las confesiones religiosas son un ejemplo claro de ello, ¿no? Y el derecho a veces, con frecuencia, se ha basado en esas éticas de máximos para entonces hacer sus construcciones jurídicas, teniendo pues una ética determinada, a veces muy sesgada por esas éticas de máximos. Esto es el reto que nosotros tenemos que superar. Y por lo tanto saltar hacia lo que para mí es la base del bioderecho, que es la ética cívica mínima. Tenemos que superar las éticas de máximos que, digo, se pueden ofrecer, pero nunca se pueden imponer a la sociedad en general, y buscar una ética de mínimos en la cual lo que tenemos que hacer es proponer principios morales básicos que se basan en criterios de justicia, es decir, en un consenso razonable, a pesar de las diferencias. Tenemos que conseguir el consenso. Y ese consenso se puede llegar a institucionalizar, es decir, plasmarlo en leyes. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos no es sino un logro de haber conseguido plasmar esas éticas mínimas en un texto jurídico, con contenido universal, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que buscar con esa ética cívica es un mínimo irrenunciable que sea exigible a toda persona
y que en el fondo se puede sintetizar en cosas tan básicas como es la dignidad de la persona, el respeto a sus derechos, la solidaridad y la justicia social. Si conseguimos ponernos de acuerdo en esos puntos básicos, podremos dar respuestas pues, que sirvan para mejorar y para permitir la convivencia. Esto también nos obliga a una cosa, y es a trascender nuestra cultura. Es decir, a salir de nuestra endogamia cultural, de nuestro confort cultural y mezclarnos con otras culturas, porque gracias a esa mezcla podremos compartir verdaderamente los planteamientos que ellos tengan. Se habla de transcultura, a mí me gusta más hablar de mestizaje cultural, de hacernos mestizos culturalmente, saber intercambiar, ¿no? Para entonces poder reinterpretar los derechos humanos desde esa transculturalidad. Y esa forma de ver el derecho, con los derechos humanos desde el punto de vista del mestizaje cultural y con la ética cívica mínima, es a lo que nos lleva a construir el bioderecho. Bioderecho, por tanto, ¿como qué? Como respuesta ética, jurídica y científica a los retos que nos están planteando los avances biotecnológicos del mundo moderno. Y como respuesta a la necesidad de adaptarlos a la realidad en dignidad del ser humano, a día de hoy y cara a futuro, que es lo que estamos poniendo más en juego en el momento presente, la dignidad de la persona. ¿Cuáles son entonces los pilares sobre los que se fundamenta el bioderecho? Pues estamos ante una disciplina, yo no me atrevo a llamarlo una ciencia, porque no creo que sea una ciencia, sino es una forma de trabajar, más bien, ¿no? Una disciplina que tiene como fundamento los derechos humanos, que tiene como argumentación básica la ética cívica mínima, es decir, el mínimo común denominador que podemos adoptar en una sociedad democrática, bioderecho como categoría de proyección transcultural, que es una respuesta ética, jurídica y científica y por lo tanto tiene carácter interdisciplinar. Esta es, y ahora lo diré brevemente, la principal nota característica del bioderecho, es su interdisciplinaridad. Si no trabajamos las diferentes ciencias de manera conjunta para resolver ciertos problemas que tenemos a día de hoy, no vamos a dar respuestas justas. Yo no puedo resolver un problema de investigación genética si no tengo el apoyo de la ciencia que me da todos los datos para saber cómo tengo yo que enfrentarme a ese problema. Para entonces, con unos mínimos éticos en los cuales todos estemos de acuerdo, intentar formular una norma de carácter jurídico que nos permita convivir de una manera aceptable a todas las personas. Si yo trato de dar respuestas solamente desde la teoría del derecho, con mis conocimientos jurídicos, o irme simplemente a planteamientos éticos sin ir más allá, o me dejo atrapar por lo que puede ser la dictadura de la ciencia, que no conoce de ética, sino que simplemente lo que es y lo que no es, entonces no vamos a encontrar soluciones justas. El carácter interdisciplinar, ese es el eje de todo eso. Y así podemos quizá encontrar una solución para responder a la realidad de hoy día, que es el cuestionamiento que en muchas cosas se hace de lo que es la dignidad del ser humano. Bueno, me salto muchas cosas, todos sabemos cuál es la realidad de los avances biotecnológicos a día de hoy, la capacidad de intervención en el ser humano, en el inicio de la vida, en el final de la vida, en la mecanización que se ha hecho de muchas cosas, los trasplantes de órganos, la intervención en los agentes vegetales. Bueno, el panorama es inmenso, ¿no? Y todo esto se planteó en un momento cuando empezaron a aparecer ciertas situaciones que cuestionaron al entorno mundial, fueron casos de repercusión mundial en los años 70, el siglo pasado, el caso Tasky, el caso Wilcox, es decir, diferentes casos que provocaron el que de pronto estábamos viendo, se vio que a pesar de que estaba ya el código de Nuremberg vigente, estábamos haciendo atrocidades en el ámbito de lo que es la dignidad del ser humano. Todo ello preocupó tanto que hizo que surgiera ese conocido informe Belmont, en el cual se formularon esos principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que son los que después de alguna manera se ha apropiado, y lo digo entre comillas, la bioética como que sean principios propios, pero no son principios bioéticos, son más allá, es mucho más que principios bioéticos, son argumentos, herramientas que nos permiten a eticistas, juristas y científicos en lo que es en el ámbito de las ciencias de la vida, operar con ellos para resolver muchos de los problemas que se nos plantean. No voy a entrar en describir los principios, yo creo que son conocidos con carácter general, pero sí me interesa plantear
cómo tiene que ser la ética que debe inspirar la formulación del bioderecho. Tiene que ser una ética racional. Desde ese punto de vista yo la llamo una ética laica, pero no por contraposición a lo religioso. Aquí no estamos hablando de cosas contrapuestas, ¿no? Una ética racional que formule la dimensión moral de la vida humana. Ética que acepte la diversidad. Diversidad de enfoques para construir el acuerdo moral. Si acepto la diversidad, yo tengo que aceptar a todas las éticas de cualquier procedencia, religiosa, filosófica, humanística, y con ellas llegar al acuerdo, para entonces conseguir el mínimo común denominador moral que se puede establecer en una sociedad democrática. ¿Y para eso qué necesito? Una vez que tengo esa ética, necesito otra ciencia. Una ciencia que sea capaz de incorporar esa ética aplicada de carácter civil, que esté sustentada en la racionalidad y que sea compartida con carácter general. Bueno, yo digo que esa ciencia es el bioderecho. Eso es lo que nos permite trabajar. Porque, como decía antes, no nos bastan los planteamientos éticos. Es que el derecho no tiene nada que decir ante estas nuevas situaciones que se están planteando. Es que la ciencia no tiene nada que decir. La forma de trabajo es, cuando nos encontramos con una controversia que afecta a la vida y a su entorno, pues no solo va a intervenir la ética, que lo va a hacer interrogándose por los límites, por las realidades trascendentes que están comprometidas en esa decisión que hay que tomar, evidentemente, pero también va a intervenir la ciencia, la biomedicina, la biotecnología, que con sus conocimientos avanzados nos va a decir cuál es la realidad de las cosas. En el momento de lo que se conoce, nunca sabemos qué se puede descubrir después, ¿no? Pero es que también va a intervenir el derecho. ¿Qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer el derecho? Pues va a establecer los cauces de convivencia necesarios, las garantías de los derechos reconocidos, los deberes asignados y, en definitiva, el mínimo común denominador mediante el cual derecho, ética y ciencia pueden entrar y converger para construir una solución justa. Y creo que nos vamos a aproximar más a la justicia si somos capaces de este trabajo interdisciplinar. En definitiva, es un trabajo conjunto de derecho, ética y ciencia que va a partir casi siempre de un mismo interrogante, y es: tenemos un creciente poder de intervención de la ciencia y de la tecnología en la vida humana. Eso es lo que marca nuestro desarrollo en el siglo XXI. Pues bien, todo lo que es materialmente posible, ¿es éticamente aceptable? Ese es el primer interrogante. Y si lo es, o lo es en parte, porque así llegamos a esa conclusión, ¿dentro de qué límites jurídicos? Porque lo que tenemos que hacer es favorecer la convivencia social. Y así pues nos tenemos que interrogar sobre manipulación genética, medicina reproductiva, intervención embrionaria, las fronteras de los trasplantes, medidas de soporte vital, el final de la vida, derecho a decidir el paciente, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que son las que más destacan en este sentido, ¿no? Bueno, no quiero entrar en muchas cosas, me salto varias cosas. Solamente señalar cuáles son las reglas que debe de tener el bioderecho para funcionar. Debe fundamentarse en una ética que sea capaz de incorporar una gran diversidad de corrientes de pensamiento. Tenemos que funcionar. Esto parece muy utópico, pero creo que no es así. O si es así, hay que luchar por funcionar, por conseguir la utopía. Para conseguir acuerdos éticos no podemos ir de arriba abajo, que normalmente es lo que pasa cuando se ofrece una ética de una confesión religiosa que tiene un código moral detrás. Esto es lo bueno, yo te lo doy, ya está hecho. No. Aquí tenemos que funcionar al revés. Nos tenemos que poner de acuerdo en un mínimo. Ya tenemos un peldaño. Ahora vamos al siguiente peldaño de la escalera. Nos ponemos de acuerdo en algo más. Y así iremos construyendo de abajo arriba esa ética mínima que nos permitirá convivir a todos y que habremos logrado intercambiando nuestros diferentes planteamientos éticos, tanto sea desde un nivel humanístico como religioso, como de cualquier tipo. Bueno, pues tenemos que integrar gran diversidad de corrientes de pensamiento para llegar al acuerdo en esos mínimos éticos. Por lo tanto, tiene que ser una ética civil sustentada en la racionalidad humana. Es importante, como está muy apoyada en la ciencia, porque la ciencia nos dice cuál es la realidad de las cosas en ese día, a día de hoy, pues debemos de valorar el estado de la ciencia con lo que la ciencia sabe en ese momento. Es decir, no podemos plantearnos, pero es que a lo mejor en el futuro las cosas cambian, la ciencia descubre algo, no tenemos claro si esto así es, a día de hoy está bien o no. Si nos quedamos ahí, no hacemos nunca nada.
La cuestión es decir, con los conocimientos actuales y con prudencia jurídica, teniendo certeza moral, que no absoluta, de que las cosas que vamos a hacer las vamos a hacer bien, vamos a arriesgarnos y a buscar soluciones para resolver los problemas que tenemos a día de hoy. Si luego resulta que nos hemos equivocado, pues nos hemos equivocado, pero lo hemos intentado. Lo que no podemos es estar parados cuando hay tantas problemáticas a las cuales tenemos que dar respuesta y quizás atenazados por demasiadas concepciones ideológicas que nos atenazan, que no nos permiten dar resultados, ¿no? Y luego tenemos que hacer los análisis de las cuestiones que se nos plantean con carácter interdisciplinar, porque el bioderecho está mediatizado por una profunda fundamentación ética y una elevada justificación científica. El derecho necesita de la ética y de la ciencia. No podemos ir solos a día de hoy. Y demás, y por supuesto, sustentarlo todo en los derechos humanos. Por lo tanto, bioderecho como una ciencia que ha de tener como eje fundamental en todas sus reflexiones la sensibilidad hacia el ser humano. Punto central. El bioderecho yo lo concibo como ciencia sensible, preocupada por el ser humano, que no mira un nombre o un apellido, mira a la persona, porque detrás de esa persona hay dignidad. Estamos poniendo en juego no solo la dignidad, sino la justicia, la ética de nuestra sociedad. En definitiva, una importante parcela del futuro de la humanidad. Por lo tanto, el bioderecho tiene como objetivo aportar desde una óptica, o desde la óptica de una ciencia, cuyo eje, como digo, es la persona, soluciones a los retos que nos está planteando este mundo moderno. Por lo tanto, ¿qué quiere hacer el bioderecho? Pues cambiar las éticas de máximos por una ética de mínimos, social. Aprovechar los valores de las éticas de máximos, porque nos dan valores. Vamos a coger lo bueno, lo que nos une, no lo que nos separa. Hacer que las ciencias trabajen de forma interdisciplinar. Suplir las deficiencias de las diferentes bioéticas, porque hay tantas bioéticas como códigos morales tienen detrás una determinada corriente bioética. Encontrar fundamentos en los derechos humanos, aportar un contenido transcultural e integrar ética, derecho y ciencia. Y para terminar, ¿cómo llevaría yo el ámbito del bioderecho al ámbito judicial? Bueno, para mí el ámbito judicial es un ámbito de especial importancia para el desarrollo del bioderecho. ¿Por qué? Pues porque la finalidad de la judicatura, ¿cuál es? Es hacer efectiva la justicia. Pero claro, a la justicia no se llega aplicando solo las normas jurídicas, aunque creamos que sí, ¿no? El jurista no es un mecánico del derecho. Es que, de serlo, incluso podría terminar siendo injusto si solo se dedica a ser mecánico. Entonces, quienes aplican las normas saben que detrás de ese supuesto que hay que juzgar, lo que hay son personas. Y en las personas lo que hay es dignidad. Y esto es la máxima expresión de lo que nos humaniza, de lo que nos hace auténticos seres humanos. Por lo tanto, a la norma y eso es así, a la norma, cuando está ya confeccionada, le presuponemos que tiene un contenido valórico, porque ha sido la razón de su existencia. Se ha creado para proteger unos determinados valores. Sí, eso es cierto. Pero ese contenido valórico, ¿cuándo se hace presente realmente? Cuando la norma se aplica, cuando la norma se aplica. Y para eso, en ese momento, hay que actualizar ese contenido valórico. No es suficiente con el valor en origen. Tenemos que estar constantemente repensando la realidad ética y valórica de esa norma cuando tenemos que aplicarla a un supuesto concreto. Además de aplicar la norma, por lo tanto, hay que hacer también una reflexión de carácter ético. Ya digo, la justicia no es solo fruto de aplicar una norma con rigor, no. Necesitamos de la prudencia jurídica y a ella solo podemos llegar a través del análisis ético de los hechos a los que tiene que dar respuesta la norma. Por eso es una cuestión de ética mínima, que es lo que fundamenta la convivencia social. Luego, para resolver los conflictos en el entorno de la justicia, necesitamos adecuar la norma en abstracto, la norma abstracta, al entorno real en el que se está poniendo en ese momento en juego la dignidad humana. Y hacerlo con la sensibilidad que procede de los valores que desde la perspectiva ética pues sustentan la legitimidad de la decisión judicial que se adopte. Ahí va a estar la legitimidad.
Y por último, la aplicación de la norma y la reflexión ética hay que hacerla, sí, pero con rigor científico, con el rigor que nos dan las ciencias de la vida, con el rigor que proporciona el conocimiento de parcelas del saber que son ajenas a lo jurídico y que a día de hoy los juristas, yo lo soy, los que estamos aquí lo somos, pues los juristas, parcelas que tenemos que conocer. Hay una necesidad muy obvia. Tenemos que avanzar en la formación específica en materias que nos son ajenas, pero que entran de lleno en lo que es nuestra labor diaria. Necesitamos apoyos especializados que nos permitan comprender materias muy complejas a las cuales nosotros tenemos que darle después una respuesta jurídica con una amplia carga valórica. Es decir, si no conseguimos tener un nivel profundo de las bases científicas que sustentan una determinada situación o que analizan unos determinados hechos controvertidos o en disputa, yo creo que es difícil dar respuestas judiciales de calidad. A la justicia se llega desde la ciencia cuando el conocimiento de materias complejas es un elemento esencial para una decisión que queremos que sea justa. Finalmente, pues yo creo que judicatura y bioderecho van de la mano, aun sin haberlo expresado en estos términos, como bioderecho, pero yo creo que van de la mano, es que va de suyo. Porque para alcanzar decisiones justas, ¿qué necesitamos? Conocer las complejidades del derecho, por supuesto. Llevar la norma al ámbito de los valores y a la reflexión ética. Y hacer que el derecho y la ética tengan el aval de la ciencia. De esta manera, las distintas ciencias, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar de forma interdisciplinar. Es decir, a día de hoy no podemos plantearnos seguir dentro de nuestra propia realidad, en nuestro propio ámbito, porque no vamos a dar respuestas. Yo, un jurista que me he dedicado a determinadas cosas durante mucho tiempo, hasta que, bueno, entré en el ámbito, sobre todo sanitario de la salud, empecé a tener relación con el ámbito clínico, la medicina, a trabajar ese ámbito, y mis planteamientos dieron un giro de 180 grados, porque ya no solo era mi realidad jurídica, es que tenía una realidad, en este caso realidad verdadera, de personas en situaciones muy duras a las cuales o yo comprendía esa situación, comprendía las necesidades de la ciencia y comprendía toda la realidad en dignidad que hay detrás y todos los planteamientos éticos que hay detrás, o yo nunca iba a hacer una reflexión jurídica buena y, por supuesto, nunca podría crear una norma jurídica adecuada. Mi llamamiento: dejemos de ser endogámicos en nuestra propia parcela, seamos capaces de trabajar de forma conjunta y ante cualquier situación que nos plantea la vida real, seamos lo suficientemente humildes para decir: necesito tu ayuda y yo te voy a poder dar lo que yo pueda, porque los dos tenemos un mismo objetivo: atender a la persona, ser sensibles con ellas, favorecer su dignidad, y en el fondo lo que todos buscamos: vivir felizmente en este mundo. Si el ser humano no busca otra cosa, lo único que busca es ser feliz. Pues de alguna manera es que los juristas también tenemos que contribuir a eso, a hacer felices a las personas. Termino con eso. Muchas gracias. De seguido me permito presentar a la persona que expondrá a continuación, quien es la señora María Belén Andreu Martínez. Ella es vocal del Consejo Asesor Regional de Ética Asistencial en Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Le damos la más cordial bienvenida a la señora María Belén. Sí, vale, perfecto, gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta mañana con ustedes. Para mí es un placer y un honor estar aquí en esta sede y bueno, espero que el tema les pueda resultar de interés. Bien. Mi planteamiento va a ser un poquito genérico porque no sé. En tema de protección de datos es tan amplio
Y lo que sí les pido es que, por favor, si hay algún tema de los que yo exponga aquí, alguna cuestión que les resulte de especial interés, pues en sede de preguntas nos detenemos y hablamos sobre ese tema más en concreto. Yo la he planteado desde el punto de vista de lo que son líneas básicas de la normativa europea, que es más o menos la que yo controlo, y bueno, y algunos desafíos he puesto ahí para la protección de datos personales. No sé si la presentación entrará o no, en algún momento la pondrán, ¿vale? Yo lo primero les quería plantear o exponer un poco el contexto actual en el cual nos movemos. Y es un contexto en el cual hay una recopilación masiva por multitud de medios. Si podéis ir un poquito más atrás, por favor, en la presentación. Vale, ahí, perfecto. Vale, si pasáis a la siguiente. Ahí, perfecto. Ahí les he puesto algunas imágenes, ¿no?, del contexto actual en el que nos movemos y en el que se recopilan nuestros datos, aunque no lo parezca. Bueno, yo creo que eso lo conocen ustedes, casi todos, el OK Google, Siri, el asistente en casa de Google o de otro, da igual, de cualquiera de estas empresas que los comercializan, ¿no? Que, pues, aunque no lo sepamos, todos tenemos y estamos manejando diariamente inteligencia artificial, que por supuesto maneja nuestros datos. También les he puesto ahí, pues, bueno, esa carita de ahí, en realidad lo que viene a significar es los dispositivos que ahora mismo de reconocimiento facial, que se utilizan, que ahora mismo el tema del reconocimiento facial todavía no está regulado. En realidad incluso se ha pedido una moratoria a nivel internacional en cuanto al uso del reconocimiento facial. Captan nuestros datos biométricos, que además pues, son datos especialmente sensibles porque no cambian, son como estos datos genéticos. Y que, bueno, se pueden utilizar y se utilizan, de hecho, bueno, para desbloquear el móvil, por ejemplo, no sé, o para el control de la población en actos públicos, por ejemplo. Es decir, la utilización puede ser muy variada, pero también por empresas privadas. Ahí les he puesto esa imagen también, ven como lo que parece un peluche, que no es para nada un peluche. Esa foquita que aparece ahí en realidad es un robot asistencial, es un peluchito que cuesta, que yo creo, unos 6.000 o 7.000 dólares, y que es un robot asistencial que te reconoce los gestos, incluso el estado de ánimo, y en función de eso reacciona y hace, en teoría, a la persona sentirse mejor y acompañarla. ¿Bien? Y la otra imagen de ahí, pues, es el metaverso, aquello hacia donde vamos. A mí, por cierto, ya me han propuesto, pero al final no, por causas ajenas a mi voluntad, no he podido impartir un máster en el metaverso. Quiero decir, esto va más rápido de lo que parece. No es algo de ciencia ficción, sino que prácticamente lo tenemos ya aquí. Bien, ahí les he puesto unos cuantos enlaces a información sobre tratamiento de datos, desde pues, información sobre el sistema de crédito social chino, por ejemplo, ¿no?, que es un sistema perfecto de control social, bueno, distintas noticias que les he puesto ahí acerca de, por ejemplo, del uso de datos en control que se hizo en España para el control de la pandemia, la movilidad de la población, entre otros. Y como se lo voy a dejar, pues bueno, pues como van a tener la presentación, pues pueden curiosear si quieren en algunos ejemplos en los cuales a día de hoy nos movemos y que ponen de relieve pues el contexto actual en el cual pues se manejan ingentes cantidades, volúmenes de información sobre la vida de las personas, hasta límites que yo creo que ni sospechamos, ¿no? Y de hecho en Internet es el modelo de negocio, no nos engañemos, o sea, eso funciona así. Funciona a base de utilizar nuestra información personal y así funcionan estas empresas. Nos dan un servicio a priori gratuito, ya lo saben ustedes, pero que, como bien saben, si es gratuito es porque el pago es uno mismo, ¿no? El modelo de negocio está centrado en el uso de la información a cambio de servicios. ¿Bien? De hecho, en Europa ya lo que es la normativa sobre contenido digital ya habla de pagar servicios con dinero o con datos. Bueno, pues reconozcámoslo, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Los otros nos dicen que es gratuito, no es gratuito, en realidad estamos dando nuestra información, que tiene un valor. Pues, ¿por qué no empezar a comerciar, entre comillas, con él, si de todas formas lo están utilizando? Y también el otro elemento es la concentración en ciertos sectores, en ciertos actores
empresas, y la utilización, por otra parte, de estos medios y hasta qué punto es legítima por parte del poder público y en qué medida esto puede llevar a un cierto control de la población. Es decir, por un lado tenemos tanto la parte desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, el modelo de negocio centrado en el uso de nuestra privacidad y la concentración en muy pocos actores, grandes actores. ¿Bien? Y también les quería poner de relieve esto, que es un poco lo que se está cociendo, por así decirlo, en Europa, que es en lo que están ahora mismo empeñados, han puesto todas sus energías, que es en crear la llamada economía de los datos. Han dicho, bueno, no nos queremos quedar atrás del carro. Estados Unidos y China pujan para usar la información con fines de, bueno, fines de comercialización al fin y al cabo y avance, ¿no? Y con fines económicos. No nos podemos quedar atrás. Vamos a generar una sociedad de la información. Es un producto como cualquier otro y esto va a hacer que avancemos desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista del trabajo, empresarial, etcétera. En principio con las debidas garantías y de protección de los derechos de las personas, pero vamos a utilizar la información. Y se han lanzado una carrera, bueno, se venía desde hace muchos años hablando de esto, con diversos documentos, pero digamos que el documento principal y base es esa estrategia europea de datos del año 2020 y a partir de ahí han surgido distintas normas ya en vigor o proyectos normativos. Les he puesto el Reglamento General de Protección de Datos, que es en el que me voy a detener, que, bueno, no es solo una norma de la economía de los datos, va más allá, pero al fin y al cabo el Reglamento de Protección de Datos es un reglamento para la libre circulación de datos de las personas en Europa. En fin, al final Europa y nació y sigue siendo, es un mercado único, ¿no? Y lo que rige es la libre transmisión o la libre circulación de todo tipo de mercancías, de personas y también de información. ¿Bien? Y el reglamento, aunque se centra evidentemente en la protección de los derechos de las personas, su filosofía que hay detrás también es la libre circulación de los datos por Europa, con las debidas garantías. Luego se ha aprobado otro reglamento sobre libre circulación de datos no personales, los datos, por ejemplo, que generan las máquinas. ¿Bien? A las máquinas conectadas, por ejemplo, por decir algo. ¿Bien? También se ha aprobado una directiva de datos abiertos y reutilización de la información del sector público para con esa información generar nuevos modelos de negocio. Pero ya no... Y hemos seguido. Se acaba de aprobar hace menos de un mes el Reglamento de Gobernanza de Datos, que es para ver en qué medida podemos utilizar datos que son problemáticos porque están protegidos por otros derechos, el secreto comercial, los datos personales, por ejemplo, en el sector salud. ¿Bien? Entonces, se están poniendo una serie de reglas para permitir la reutilización de esa información. ¿Bien? Y seguimos adelante. Estas tres últimas son de hace nada, muy poquitos días, meses, ¿no? Propuesta de reglamento para un acceso justo a los datos y su utilización. También se quieren utilizar los datos que generan las empresas con esos fines. Pues, por ejemplo, yo me compro un coche conectado. ¿Y qué pasa con los datos que genera ese vehículo? ¿Se los queda el fabricante? ¿Por qué se los tiene que quedar el fabricante? ¿Por qué no utilizar esos datos para servicios por venta, por ejemplo, o generar otros servicios de mantenimiento postventa, nuevos modelos de negocio? ¿Bien? Y por último, la propuesta de reglamento, en esa estrategia de datos se quieren crear como espacios de datos europeos, en el ámbito de la energía, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad y el ámbito de la salud. Hay varios, hay más, ¿no? Pero ahí hasta creo que son 9 que se quieren crear. El primero que se ha puesto en marcha es la propuesta de reglamento sobre el espacio europeo de datos de salud, para permitir la libre circulación, el intercambio entre los distintos países europeos de los datos sanitarios, tanto con fines primarios, es decir, uso para asistencia sanitaria, como con fines secundarios, por ejemplo, investigación científica. ¿Bien? Es decir, estamos en esa filosofía. Quería transmitírsela porque creo que es importante. O sea, nos hemos metido una carrera de economía de los datos, economía de la información. La información es esencial para el avance. Esa es un poco la idea motriz, por así decirlo. La normativa básica que tenemos en Europa es el Reglamento de Protección de Datos. Ahí les he puesto la ley española que deriva del reglamento. Y bueno, hay una normativa específica en el ámbito penal. Bien, pero si no, la normativa general es el Reglamento de Protección de Datos.
¿Cuál es la filosofía de este reglamento de protección de datos? Pues, digamos, la idea por la que surgió este reglamento es para adaptarlo al nuevo contexto tecnológico. Sí que es importante resaltar que la idea del reglamento es que se aplique no solo a empresas y ciudadanos asentados en Europa, sino a todos aquellos que se quieran dirigir al mercado europeo. Por lo tanto, en principio es aplicable también a empresas que no estén radicadas en Europa, pero que quieran prestar sus servicios o que quieran hacer un perfilado, por ejemplo, que es lo que hacen algunos servicios, como conocemos, ¿no? De ciudadanos europeos. Bien que oferten servicios a ciudadanos europeos, bien que quieran hacer un control de la información perfilado de ciudadanos europeos. También se les aplica a ellos. Es decir, tiene una vocación, somos un poco pretenciosos, no sé, tiene una vocación de aplicarlo a todo el mundo, no solo en Europa, no, Europa y más allá. Entonces, en principio, el ámbito de aplicación territorial es todo el que se dirija al mercado europeo, no solo el que radique en el mercado europeo. Y el cambio de enfoque respecto a la normativa previa es que hay que centrarse en la prevención. Usted va a tratar datos, pues tiene que revisar qué datos va a tratar, cuáles son, qué tipo de riesgos tiene y en función de eso adoptar las medidas necesarias para que el tratamiento sea seguro y respete los derechos de los ciudadanos. Básicamente es un enfoque basado en el riesgo y la prevención. Tiene que ser proactivo. Usted revise lo que va a hacer y en función de eso adopte las medidas necesarias. ¿Bien? En España antes teníamos un poco esa mentalidad de, bueno, yo declaro que tengo este fichero a la Agencia Española de Protección de Datos y me olvido. Ahora ya ni se declaran ficheros. Ahora usted tiene que hacer esa revisión previa y adoptar las medidas pertinentes. ¿Cuáles son esas posibles medidas? Bueno, les he puesto ahí algunas, ¿no? Es decir, el responsable tiene que garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme a la normativa. ¿Bien? Medidas de seguridad adecuadas, registro de actividad de tratamiento, protección desde el diseño, evaluaciones de impacto, designar un delegado de protección de datos, en ciertas empresas, no en todas, en el sector público es obligatorio, por ejemplo, que esto es un problema, porque en principio es obligatorio en el sector público, pero claro, un delegado de protección de datos no se puede nombrar un delegado para toda una comunidad autónoma o toda una región, porque el volumen es muy grande. En principio deberían haber varios en función de las materias que se traten, de las especialidades, de los volúmenes. Pero bueno, la empresa, o sea, el sector público lo cumple a veces mejor, a veces peor, para que no vamos a engañar. Y las empresas privadas también, a partir de una cierta, bien porque el tratamiento que hacen de datos que hacen es de riesgo, bien porque son grandes empresas. A las pymes no necesitan un delegado de protección de datos. Pequeñas empresas, lo único que les faltaba. Los presupuestos para aplicar la normativa, yo creo que esto ustedes lo saben, es que se realice un tratamiento de datos, y que este tratamiento sea de datos personales. Bien, el concepto de tratamiento es amplísimo, es cualquier operación que se haga con datos, es muy amplio, recogida, extracción, consulta, cesión, difusión, que sea. Y el concepto de dato personal yo creo que ustedes también lo conocen, que es cualquier información, ya sea identificada o que permita identificar a la persona, aunque sea de manera indirecta, ¿vale? También es un concepto relativamente amplio. No es necesario que esté la persona con su nombre y apellidos, pero a través de otros datos, ustedes saben, pues no sé, la dirección, el teléfono, el correo electrónico son datos personales porque permitirían en última instancia, combinados con otros datos, identificar a una persona. Bien. Yo aquí les planteo esto y se lo dejo planteado, ¿no? Relevancia de la identificación en el actual contexto tecnológico. La normativa de protección de datos nació para proteger datos personales, en principio de personas físicas, aunque hay ciertas legislaciones que también lo extienden a las personas jurídicas. Y la idea es que la persona sea identificable de alguna manera o podamos llegar a identificarla. Pero ¿realmente eso es importante a día de hoy? ¿Es importante que traten los datos de María Belén Andreu? ¿O realmente lo que importa a día de hoy es que yo tengo una persona de X edad, X nivel económico, X formación, que le gusta viajar, no lo sé, o lo que sea? ¿Bien? Es decir, ¿realmente es importante que estemos identificados? ¿O lo que importan son las características, el perfilado de las personas? Y no solo eso, sino que actualmente lo importante es el perfilado de los grupos poblacionales. Ni siquiera a veces tener identificadas a las personas a título individual.
sino el perfilado de grupos, de barrios, por ejemplo, para adoptar ciertas medidas públicas o privadas de venta de productos o ciertas medidas públicas de servicios a una determinada población. A mí me interesa si aquí vive fulanito, no sé cómo se diría aquí en Costa Rica, ahí vivimos fulanito y a personas sin identificar. A mí me interesa que aquí vive fulanito o menganito, que son los nombres que utilizamos así en España para personas no, cualquier persona, no. A mí me interesa si aquí tienes estas características o no, si el segmento de población que predomina es este o este. Si, por ejemplo, a nivel de salud hay X riesgos porque están sometidos a X contaminación o lo que sea. Eso es más o menos lo que me interesa. Entonces, yo les dejo esa pregunta ahí oye, a lo mejor a día de hoy tenemos que dar un salto y no centrarnos tanto en la idea de que para aplicar una cierta normativa, unas ciertas garantías, hay que estar pensando siempre en lo que son datos personales de persona identificada o identificable. ¿Bien? La anonimización, como sabemos, una vez anonimizados los datos, a priori no sería aplicable la normativa de protección de datos, es un mecanismo de protección, pero también a día de hoy es complicado un verdadero proceso de anonimización. Bien, no se trata de quitar el nombre. Bien, se trata de que no se permita la reidentificación a través de los sistemas tecnológicos, según lo que ha dicho el Comité Europeo de Protección de Datos, disponibles a día de hoy o que sea previsible tener en el futuro. Es decir, es complicado. ¿Bien? Y bueno, como saben también hay determinados datos sensibles que necesitan una especial protección. Datos ideológicos, de orientación sexual, de salud, de creencias. Bien. Los principios básicos que ha establecido la normativa europea, ahí los tiene, yo no me voy a detener, si a alguien le interesa alguno me detengo posteriormente. Yo simplemente, esto es lo que debe cumplir cualquiera que en Europa trate datos personales. Bien, el ABC, lo primero que tiene que hacer. Bien. Me voy a detener solamente un momento en el primero porque creo que es importante ahí resaltar una idea. Y es el tema de la licitud del tratamiento. Hay una idea muy asentada en general de que para tratar datos personales es necesario el consentimiento de la persona. ¿Bien? Y esto no es así. El consentimiento es una base legal más, como otras que pueda establecer la ley. ¿Bien? Por lo tanto, para tratar datos personales, dependiendo de las circunstancias, necesitaré el consentimiento de la persona o no, si estoy dentro de alguna de las otras bases legales que establece la normativa. En Europa pues sería, por ejemplo, la ejecución de un contrato, cumplimiento de una obligación legal, misión realizada en interés público, conforme a lo establecido en una ley, que los tratamientos que hacen las administraciones públicas no necesitan nuestro consentimiento. Bien, siempre que una norma establezca que en estas circunstancias puedo tratar datos personales. Entonces yo creo que esto es importante resaltarlo porque hay mucha esa idea preconcebida de que para tratar mis datos necesitan mi consentimiento. Depende. Pues depende de en qué ámbito estemos, sí o no. Bien. Bueno, si quieren después, si a alguien le interesa, me puedo detener en las características del consentimiento para cuando sea necesario. Simplemente me voy a detener ahora un poquito en el tema de los derechos que reconoce la normativa, junto a los tradicionales derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Se han sumado dos que yo creo que son importantes en el contexto tecnológico. El derecho a la portabilidad de los datos, a que yo me lleve los datos que están tratando, por ejemplo, en una aplicación móvil, en redes sociales, ¿bien? Me los puedo llevar a otro operador. Esto ahora mismo se le está dando mucha relevancia en estas normativas que se quieren aprobar. Una de las ideas básicas es la posibilidad de que yo me lleve mis datos y me cambio de operador sin problema y que me estén obligados a dármelo en un determinado formato para favorecer la competencia, para no quedarme rehén de un determinado proveedor, tanto a nivel de consumidor como a nivel de empresa. Yo ya tengo mis datos en un servicio de nube, en la nube, que me los pueda llevar sin dificultad a otro servicio más competitivo, por ejemplo, ¿no? Pero también, como digo, a nivel individual, como consumidor. Y sobre todo, la más importante en el contexto tecnológico actual es el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas y a no ser objeto de creación de perfiles. Porque a día de hoy somos perfiles andantes, por llamarlo, perfiles no sé cómo llamarlo, pero bueno, somos un perfil. Lo que interesa es nuestro perfil. Entonces, creo que ese es uno de los derechos fundamentales que ha reconocido la normativa en el actual contexto. Y el famoso derecho al olvido, que la normativa se llama derecho de cancelación, que tiene su origen en un caso
bueno, en una sentencia del Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que trae causa de un caso que se produjo en España, de una persona, no sé si lo conocen, el caso de Mario Costeja, el de una persona, era un abogado español que, bueno, hacía muchos años atrás se había publicado en un periódico español un anuncio de una subasta, subasta por un embargo de bienes que tenía por unas deudas. Eso había sido como en los años 80. Posteriormente se digitalizó la hemeroteca del periódico y por arte de, iba a decir de Birli, que en realidad es por arte de San Google, claro, aquello que había quedado perdido en el olvido de una hemeroteca de un periódico, al digitalizarlo, cada vez que tecleaba su nombre en el Google, aparecía entre las primeras entradas aquella deuda estaba más que saldada, etcétera, etcétera. Y entonces decía, es que para Google yo sigo siendo un moroso casado, pero es que yo ya estoy divorciado y ya no soy, y yo ya pago mi deuda. Entonces decía, quiero que esto se borre. Y entonces inició ahí una lucha, por eso he puesto David contra Goliat, ¿no? Inició la lucha contra Google. Al final consiguió, bueno, se le dio la razón por la Agencia de Protección de Datos. Google recurrió ante el Tribunal Supremo español y el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para ver si eso, conforme a la normativa europea, cabía o no cabía, y el Tribunal de Justicia dijo que sí. Aunque en realidad esto es un derecho un poquito, a ver, es importante, pero tiene sus limitaciones, ojo, ¿no? En realidad, por ejemplo, tal y como se ha recogido en la normativa española, es un derecho a supresión de enlaces. Es decir, tienes el derecho a que se supriman los enlaces que salen en los resultados del buscador cuando la búsqueda es por tu nombre, no con otros criterios de búsqueda. Y no se borra, evidentemente, de la fuente. Se borra el enlace. Y además se borra siempre que con esas características sean datos inexactos, inadecuados, no pertinentes, no actualizados, porque hubieran devenido ya, digamos, no actualizados con el paso del tiempo. Es decir, hay que hacer ahí una ponderación de que en casos sí, qué casos no. Claro, ¿quién hace esa primera ponderación? Google. ¿Desde cuándo Google se ha convertido en un tribunal? En fin, es decir, bueno, tiene sus limitaciones este derecho, pero bueno, existe y sirve. Y ahí, así como ven, muy genérica, quería plantearles unas ideas básicas. ¿Es suficiente con esto? ¿Hacia dónde vamos? Yo lo que quería destacar es la protección de datos tal y como está planteada a día de hoy, sigue planteada también en la normativa europea. Está pensada para dar herramientas a la persona para que tenga un poder de control sobre su información y en función de eso decida si quiere ceder, no ceder sus datos, los traten, se cancelen, etcétera. Pero a día de hoy esto es, primero, ¿es posible en el contexto tecnológico actual? ¿De verdad podemos seguir haciendo girar que el eje de la protección de datos sea la persona y el poder de control de la persona cuando actualmente, dados los medios tecnológicos, nuestro poder de realmente, primero enterarnos de lo que están haciendo con ellos y luego poder decidir es muy complicado? A lo mejor tendríamos que dar un salto, ir un poquito más allá, ¿no? Y poner una serie de reglas de funcionamiento del tratamiento de datos en Internet en general, más allá de que yo controle, no controle, consienta, no consienta, si es que no puedo controlar todo lo que se hace con mis datos. ¿Bien? No está mal que se me dé ese poder de control, pero no se puede hacer pivotar todo el sistema en el poder de control del ciudadano. Está muy limitado. A ver, por favor, si hay alguien hay ahí dale para atrás, que no le haya dado a aceptar las cookies, que me lo diga. Que no haya dado a aceptar. Poder de control. Si no, si en teoría lo tengo. En teoría, ¿vale? Entonces, bien, es importante reflexionar sobre las consecuencias éticas y sociales del tratamiento de datos. No solo las reglas puras jurídicas, la normativa, es decir, vamos más allá. Vamos a ese control perfilado de la población. ¿Qué consecuencias éticas tiene esto? ¿Qué consecuencias sociales pueden tener ciertas medidas basadas en este manejo de la información? ¿Vale? Ahí les he puesto dos referencias a dos libros, por si uno está en abierto, que ese es el del reconocimiento facial, ¿vale? Otro, ese no está en abierto, pero bueno, es interesante, quizá que se haya un poquito desactualizado, pero es bastante interesante. Y yo simplemente, no sé cuánto tiempo llevo, estoy por callarme ya, a ver. Llevo casi media hora, ¿no? Les había traído dos casitos, por si les interesaba, quería destacar, estando en sede del Poder Judicial,
les había traído un par de casos que creía que era importante, bueno, por lo menos destacar un par de casitos que se plantearon en el Tribunal Constitucional Español a propósito de la protección de datos. Claro, la jurisprudencia que hay sobre esta materia es muy amplia, evidentemente, además depende, pues no es lo mismo el ámbito laboral, donde lo que prima es el tema pues, de la videovigilancia, en qué medida puedo despedir con base en el uso de medios tecnológicos, ¿vale? En el ámbito penal, es decir, dependiendo del orden jurisdiccional en el que nos movamos, pues los casos que se plantean son distintos. Por eso he preferido centrarme en el constitucional, en dos sentencias, una que es la icónica, que es la primera, la sentencia 292 de 2000, donde por primera vez se reconoce de pleno derecho el derecho a la protección de datos como tal, como un derecho distinto al derecho a la intimidad, ¿bien? Y donde se pone de relieve esa idea de que el ciudadano debe tener un poder de control y disposición de su información, de sus datos, ¿bien? Pero en realidad en esta sentencia se planteó porque se había planteado un recurso de inconstitucionalidad de una norma de la Ley de Protección de Datos que lo que hacía era remitir a un reglamento el establecimiento de límites en realidad al derecho de protección de datos, ¿vale? De la posibilidad de limitar derechos cuando se trataba de cesiones de datos entre administraciones públicas, ¿bien? En realidad el tema que se planteaba era ¿cómo puedo limitar yo el derecho a la protección de datos? Y ahí se sentaron una serie de bases, ¿no? El derecho a la protección de datos, como cualquier otro derecho fundamental, no es ilimitado, tiene sus límites. En los restantes derechos o bienes protegidos por la Constitución, es necesario pues, que esa limitación sea necesaria para proteger ese fin legítimo perseguido, el test de proporcionalidad, que se establezca por ley esa limitación, que se respete el contenido esencial del derecho, que esas limitaciones sean previsibles para el ciudadano y por lo tanto, aparte de estar contenidas en la ley, la propia ley debe establecer cómo se va a limitar el derecho, ¿vale? Y establecer también la propia norma las garantías. Eso es lo que se dijo ya en el año 2000. ¿Por qué lo he puesto? Porque recientemente el Tribunal Constitucional se ha vuelto a pronunciar sobre este tema. En el año 2019, una sentencia muy interesante en el que se planteó la inconstitucionalidad del artículo 58 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ¿vale? ¿Qué se metió en ese artículo? Pues en el último momento de tramitación de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos, en el último trámite parlamentario en el Senado, se modificó la ley a través de una disposición adicional, la Ley de Régimen Electoral General, para permitir a los partidos políticos hacer un perfilado de los ciudadanos, un perfilado ideológico a través de su actividad online. Y que eso fuera legítimo. Artículo 58, 1 bis. ¿Ven? Y se metió de rondón ahí en el último minuto a través de una disposición adicional. ¿Ven? Entonces, a partir de ese momento se daba vía libre a los partidos políticos para que, a propósito de las elecciones, pudieran perfilarnos a través de nuestra actividad en Internet, en las redes sociales. ¿Ven? Claro, se aprobó porque fue en el último momento, se saltó el escándalo, ciertas asociaciones, juristas, etcétera, empezaron a movilizarse, plantearon demandas ante el Defensor del Pueblo y finalmente el Defensor del Pueblo aceptó esas reclamaciones de este tipo de asociaciones y también hubo movilizaciones también de juristas que se dedicaban a la protección de datos, conozco muchos de ellos que plantearon esto, y el Defensor del Pueblo fue el que planteó el recurso de inconstitucionalidad, que efectivamente el Tribunal Constitucional dijo que ese artículo era inconstitucional. Inconstitucional porque se infringía la reserva de ley y no se respetaba el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos. ¿Bien? Y de alguna manera retomó esas ideas del año 2000 y vino a decir que, oiga, si usted quiere limitar un derecho fundamental, y en este caso estamos hablando además de datos sensibles, porque estamos hablando de la ideología, usted va a hacer un perfilado ideológico de los ciudadanos. Vamos, un Cambridge Analytica hecho por los partidos políticos, que bueno, de todas formas lo hacen. Bajo mano lo han hecho, pero otra cosa es que lo diga la ley y lo permita, ¿vale? Y efectivamente, no, tiene que tener una norma que responda a los criterios de necesidad y de proporcionalidad, que sea la propia norma la que establezca los límites, no los remita a un reglamento o a otro poder público, y que sea la propia norma la que establezca las garantías adecuadas, organizativas, de tipo procedimental, en fin, quiero decir,
lo que nos está diciendo el Constitucional es que si usted quiere limitar un derecho fundamental, especialmente si se trata de datos sensibles, tiene que tener una habilitación legal con una norma que tenga una serie de garantías. No vale, dale para atrás, por favor, no vale una norma del tipo así. La recopilación de datos personales de las opiniones políticas de las personas que llevan a cabo los partidos políticos en el marco de sociedades se encontrará amparada en el interés público cuando ofrezcan garantías adecuadas. ¿Pero qué garantías? ¿Pero cuál es el interés público? Usted defíname el interés público. ¿Cuál es? No me haga interés público genérico. Dígame cuáles son las garantías adecuadas. Establezcamelas en la propia norma. ¿Cuáles son los límites? Porque estamos hablando de un derecho fundamental y estamos hablando de datos sensibles. Y este tipo de normas no son válidas. Y no me puede decir que las garantías son las que establece la normativa de protección de datos. Dice, no, eso tampoco vale. Esas remisiones genéricas no valen. Así que si usted quiere limitar un derecho fundamental, porque esto va en contra del derecho fundamental y del contenido esencial del derecho a la protección de datos. Si usted quiere, hágame una ley en condiciones y apruébame una ley en condiciones en el Parlamento, indicándome el interés público, las garantías, cuál es la proporcionalidad de la medida, el porqué, etcétera. ¿Bien? Y creía que era importante porque además el tema es muy sensible, el tema ideológico es tremendamente sensible y creía que era importante, pues, por lo menos traerle un caso que dio muchísima discusión en España hace muy poquitos años.